La naloxona salva vidas. No hay tiempo que perder. Cada vez más personas mueren por sobredosis de heroína, fentanilo y medicamentos de receta médica para el dolor como la oxicodona y la hidrocodona. Todos estos son ejemplos de opioides. Los opioides son medicamentos derivados de la planta de amapola o hechos en laboratorios. Se usan para el tratamiento del dolor, tos y diarrea. Pero los opioides también pueden ser adictivos e incluso mortales. La cantidad de muertes por sobredosis de opioides ha aumentado más del 400% desde comienzo de siglo, alcanzando miles de personas anualmente. Pero muchas de estas muertes pueden ser prevenidas con un tratamiento que salva vidas, la naloxona. Cuando la naloxona se administra de inmediato, puede actuar en cuestión de minutos para revertir una sobredosis. La naloxona es segura, tiene pocos efectos secundarios y algunas presentaciones pueden ser aplicadas por amigos o familiares. ¿Cuándo se usa la naloxona? Usted puede salvar una vida. Primero, reconozca los signos de una sobredosis: cuerpo flojo, rostro pálido, húmedo y frío, uñas o labios azulados, vómitos o gorjeos, no poder hablar o no poder despertarse, respiración y latidos del corazón lentos. Si usted ve a alguien con estos síntomas, llame al 911 si está en Estados Unidos o contacte al servicio de emergencia inmediatamente. ¿Cómo se administra la naloxona? Algunas preparaciones vienen en forma de spray nasal y se aplican colocando a la persona boca arriba. Otras presentaciones vienen en un dispositivo autoinyectable que se aplica en el muslo. A veces se necesita más de una dosis. También es necesario monitorear la respiración de la persona. Si la persona deja de respirar, considere dar respiración boca a boca y resucitación cardiopulmonar si es que usted está capacitado para hacerlo hasta que llegue el servicio de emergencia. ¿Cómo funciona la naloxona? La naloxona es un antagonista de opioides, es decir, bloquea los receptores que son activados por los opioides. La naloxona es atraída por los receptores tan fuertemente que acaba con los opioides. Cuando los opioides se pegan a los receptores, cambian la actividad celular. Los receptores de opioides se encuentran en células nerviosas a través de todo el cuerpo. En el cerebro, los opioides producen un efecto de bienestar y sueño. En el tronco encefálico, los opioides relajan la respiración y alivian la tos. En la médula espinal y nervios periféricos, los opioides disminuyen las señales de dolor. En el tracto gastrointestinal, los opioides producen estreñimiento. Estos efectos de los opioides pueden producir beneficios. El cuerpo produce sus propios opioides llamados endorfinas, que ayudan a calmar al cuerpo cuando está estresado. Las endorfinas ayudan a producir la euforia de los corredores, que ayuda a quienes corren maratones a sobrellevar esas carreras agotadoras. Pero los medicamentos opioides, como los medicamentos por receta para el dolor o la heroína, tienen efectos mucho más fuertes y son más peligrosos. Con el paso del tiempo, el uso frecuente de opioides hace que el cuerpo dependa de ellos. Cuando se dejan de tomar, el cuerpo reacciona con síntomas de abstinencia como dolor de cabeza, palpitaciones, sudor excesivo, vómitos, diarrea y temblores. Para muchas personas, estos síntomas son intolerables. Al transcurrir el tiempo, los receptores de opioides se vuelven menos sensibles y el cuerpo comienza a desarrollar tolerancia a la droga. El cuerpo necesita más cantidad para producir el mismo efecto, lo que hace más posible una sobredosis. Las sobredosis son peligrosas, sobre todo por sus efectos en el tronco encefálico, donde hacen más lenta la respiración, tanto que puede detenerse, causando la muerte. La naloxona quita los opioides de los receptores en todo el cuerpo. En el tronco encefálico, la naloxona puede restablecer la respiración y salvar la vida. Pero aun si la naloxona funciona, todavía hay opioides flotando por el cuerpo. Es por eso que es importante buscar ayuda médica de inmediato.
La naloxona funciona por 30 a 90 minutos hasta que los opioides vuelven a los receptores. La naloxona puede producir síntomas de abstinencia porque quita los opioides de los receptores muy rápidamente. De todas formas, la naloxona es segura y en general no produce efectos secundarios. La naloxona salva vidas. Desde 1996 a 2014, personas que no han sido entrenadas médicamente han revertido por lo menos 26.500 sobredosis en los Estados Unidos. A pesar de que la naloxona es un tratamiento que potencialmente salva vidas, se debe hacer más para resolver la epidemia de sobredosis de opioides. Los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos lanzaron la iniciativa HEAL en 2018, la que expande la investigación médica de sus institutos y centros para acelerar soluciones científicas a la crisis nacional de opioides. Las investigaciones ya están en marcha para mejorar tratamientos para el uso inapropiado y la adicción de opioides, y para mejorar las opciones de tratamiento para el dolor. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, NIDA, por sus siglas en inglés, es el instituto que lidera la investigación sobre el uso inapropiado y la adicción de opioides, y su apoyo ha contribuido al desarrollo de la naloxona en forma de spray, que es más fácil de usar. Para más información, visite el sitio web de NIDA en drugabuse.gov/ES/en-español. También puede visitar medlineplus.gov/español para encontrar información general sobre opioides. Este video ha sido producido por Medline Plus, su fuente confiable de información de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.